Bien. Bienvenido a la octava edición de la Feria de Educación y Turismo. Mi nombre es Margarita Mabel, estudiante de tercer año de la carrera de Técnico Superior en Turismo, participante del comité organizador de la FED 2021. Hoy tengo el honor de entrevistar a Daniel Torres, la cual reside desde 1987 en nuestra ciudad. En el presente ocupa el cargo de director del ISEP, Instituto Superior de Educación Técnico Profesional Bariloche, habiendo sido profesor de distintas asignaturas de la Tecnicatura Superior en Turismo y de la carrera de guía de turismo. Es presidente del Colegio de Profesionales en Turismo de la provincia de Río Negro desde octubre de 2019, del que forma parte desde su fundación. Es profesor de asignatura de Planeamiento de Turismo de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Río Negro e instructor del Ministerio de Turismo de la Nación, dictando cursos sobre planificación del destino en algunas localidades de Argentina. Está especializado en capacitación en turismo, lleva 42 años en el sector, es licenciado y guía de turismo desde 1985, egresado de la Universidad de Morón, donde fue docente de la cátedra Práctica Profesional en la carrera de guía de turismo. Fue subsecretario de Control de Fiscalización y Calidad Turística del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro, así también subsecretario de Turismo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del municipio barilochense, entre otros. Así que Daniel, felicitaciones por tu gran trayectoria, bienvenido nuevamente y vamos a comenzar con las preguntas. Gracias, Mario. Cómo no, adelante. Teniendo en cuenta el lema, el turismo sostenible como promotor de la igualdad de derechos y la diversidad cultural, y su trayectoria profesional, ¿cuál consideras que ha sido su labor más significativa sobre esta temática? Y yo creo que la parte que más puedo relacionar con esta pregunta es el trabajo en la escuela pública, ¿no? Los últimos 25 años, de una forma u otra, he trabajado en el nivel medio o en el nivel terciario, en el nivel superior, en la educación pública, defendiendo este derecho que tiene todo argentino y todo latinoamericano, porque nuestra normativa nacional permite que otros hermanos de otros países vengan a estudiar a la Argentina cuando en sus países de origen no tienen esa posibilidad o porque son pagas y muy caras o porque no están las posibilidades generales. Y creo que esto no es poca cosa en cuanto al derecho que todos los argentinos tenemos de acceder a una educación y a un futuro mejor. Desde la educación creo que es quizás lo que más me siento habiendo trabajado en este tema. Obviamente también de los parámetros o de las pilares que justifican por ahí este análisis es el trabajar también en lo cotidiano, tanto en mi actividad como guía o en mi vida privada cuando estuvo a través de las agencias de viajes en las que trabajé o que estuve, en la firme convicción de la accesibilidad a la mayor cantidad de rincones de nuestra región, o donde tuve que trabajar en algún momento en otros lugares de Argentina, donde estaba pensado también en este trabajo a través del Ministerio de Nación, que tuve también la alegría de formar parte de su grupo de instructores hasta hace un tiempo atrás, llevando conceptos de planificación del destino, de planificación estratégica, donde en cada rincón de donde tuve la suerte de ir, en Misiones, en la localidad de Monte Carlo, en la provincia de Tierra del Fuego, en la localidad de Sierra Grande, no sé, en la provincia, en la capital santafesina, en la localidad de Olta, en la provincia de La Rioja, llevar este concepto de la necesidad de que el turismo hoy tiene que ser accesible. O sea, no es que tiene que haber una forma de turismo accesible, el turismo debe ser accesible y debemos formar a los nuevos profesionales en este concepto. No hay vuelta atrás. Vamos avanzando muy lentamente, pero vamos avanzando y es fundamental que hoy el turismo sea accesible en todas las posibilidades que tenemos de conectar al turista con el lugar y de conectar al residente con el lugar, porque
esta situación actual, bueno, ya hablaremos en otro punto por ahí, lleva a analizar y tener la firmeza y la certeza de que al residente hay que incluirlo en la planificación del destino, si no son planificaciones que nacen estériles y no van a tener futuro. Y además la sostenibilidad. Los conceptos de sostenibilidad que pude trasladar a partir de los años de trabajo y a partir de estos trabajos adicionales, ¿no? Estos casi lujos que me he podido dar de recorrer un poco la Argentina también llevando algunos conceptos y generando conocimiento en estas localidades, algunas muy pequeñas, algunas donde el turismo es apenas una actividad más, no es la actividad como la nuestra. Conceptualizar de que el turismo tiene que ser sostenible. Hoy no podemos pensar ninguna actividad dentro de la actividad turística que no sea pensada con sostenibilidad. Es un concepto que tiene que avanzar y tiene que arraigarse en la cabeza de los que tienen la posibilidad de planificar y de ejecutar y de gestionar el futuro de acá en adelante. No tenemos vuelta atrás, no podemos tener vuelta atrás. Bien, muchas gracias. Y considerando que la sostenibilidad es el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, en su rol actual, ¿cree que manejamos un presente sostenible de cara al futuro? ¿Qué acciones considera que podríamos sumar como sociedad? Creo que estamos en el camino, estamos empezándolo. Esta vuelta a la actividad comercial después de la pandemia o durante la pandemia nos está llevando en Argentina a un desvío por ahí de lo que suponíamos meses atrás que íbamos a retomar dentro de la actividad sostenible. Hay una realidad que es la económica, donde necesitamos que las empresas del país puedan comenzar a generar sus recursos nuevamente, porque si no vamos a estar en una seria complicación de no tener la capacidad de sostener las empresas que son las que más puestos de trabajo generan en toda la Argentina, no solamente en nuestra ciudad. Pero no podemos desviar del norte. Tenemos que tener en cuenta estas tres patas de la sostenibilidad que vos, Marga, mencionabas, lo económico, lo social y lo ambiental, pero tenemos que ir pensando también en quizás la beta que marca la diferencia entre el futuro cierto y el futuro incierto, que es la sostenibilidad política. Nuestro sistema político argentino obliga a que cada 2 años o cada 4 podamos generar, de poder ejecutar nuestro derecho a elegir nuestras actividades. Y en la actual sociedad argentina, en la actual cuestión, que espero que no sea cultural y simplemente sea un paso, esta diferencia de un gobierno a otro que se van sucediendo con colores diferentes, con visiones diferentes, con posturas diferentes, donde pareciera que ganamos simpatizantes cuando destruimos lo que dejó el otro y no avanzamos, ese es un gran riesgo. Y ahí no tenemos hoy la firmeza y la convicción de que la sostenibilidad política se continúe. Lo hemos podido hablar con ustedes en la materia de gestión pública, del turismo, donde hacíamos la diferencia entre política turística y política de Estado, entre políticas y política de Estado, ¿no? Hoy no tenemos políticas de Estado, al menos del turismo, y en muchas de ellas también no hay una política de Estado, no pensamos a más de 4 años, y esto es un grave problema. Es un grave problema para que la sostenibilidad turística, que además le sumamos lo cultural, no solo lo social, que sumamos lo cultural, que tiene que ver con la identidad del pueblo, que tiene que ver con quizás lo más puro que tiene un país o una ciudad o una provincia para mostrarle a los visitantes que es nuestra identidad y que esta sostenibilidad cultural además nos va a permitir arraigar nuestra identidad para conectarnos con nuestro lugar de nuevo. Los que venimos de otros lugares después de tantos años, los que están recién llegando, tenemos que estar acorde a las características de nuestra vida y no decir, cuando nos preguntan, ¿de dónde sos? Y ya hace 10 años que estamos y decimos, somos de Buenos Aires,
somos de La Pampa, somos de Córdoba, ahí hay un error, ahí tenemos que trabajar muy fuerte y la actividad turística es sin duda una posibilidad. Fíjense ustedes que en una de las materias que tuve la suerte de dar en el instituto, que fue la de programación de circuitos, ¿no?, de Argentina, salía con una locura que les decía, tenemos que conocer los barrios para poder ser buenos profesionales turísticos. Hoy la pandemia nos pone en una situación de, como se traduce el staycation, que es la quedación, las quedaciones, o sea, las vacaciones en casa que la pandemia nos obliga a tener. Y qué mejor que ir conociendo nuestra ciudad, que forma parte de la identidad local que deberíamos tener en cualquier ciudad de la Argentina. Pocas ciudades han avanzado en esto. Nosotros todavía estamos a un paso de iniciar. Y esta es una cuestión. Y además, esta sostenibilidad cultural, social, ambiental, política, económica, nos va a permitir quizás analizar la sostenibilidad espiritual, que es la sostenibilidad del ser humano mismo, el ser como individuo, el ser social, está además relacionado con las otras patas de la sostenibilidad. Y ahí cuando juntemos las 6 y realmente las organicemos, vamos a poder tener en cuenta una sostenibilidad hacia donde debe ir el turismo. Porque el turismo no es una mala actividad como algunos dicen. El turismo no planificado es una mala actividad. Nociva para el ambiente, nociva para la cultura y nociva para la sociedad y nociva para el visitante. Cuando hablo de sociedad hablo de visitante y residente, ¿sí? Es nociva sin planificar y hoy no tenemos planificación y hay que hacerlo, es fundamental. Tal cual. Muchas gracias. Y en el ámbito laboral turístico, hablando siempre de Bariloche, ¿no? ¿Considera que hay un cambio en cuanto a la inclusión dentro de las perspectivas de género y de su óptica? ¿Cuáles son esos avances? Es una pregunta controversial, en realidad. Yo en realidad no he visto cambios, pero no porque no haya cambiado un aspecto, un análisis negativo de esta diferencia de género, sino al contrario. Yo creo que el turismo, estoy convencido que el turismo es una actividad donde los géneros prácticamente no tienen diferencia y traje algunos números, inclusive, si me permitís, Marga, de poder compartir para ver, por lo menos en Bariloche y en Río Negro, que la cosa viene al revés, ¿no? Si arrancamos de lo más chiquito a lo más grande, hoy la Academia Turística de nuestra institución tiene 30 mujeres y 21 hombres trabajando. La mayoría de estos son los docentes, por lo cual hay una mayor cantidad de academia turística sustentada por las mujeres, al menos en nuestra institución. Me animo a decir que en la Universidad de Río Negro debe estar bastante parecido también el porcentaje, no pude tener un dato en este momento. O sea, nuestra academia terciaria, pública, provincial, tenemos más personas, mujeres, que forman parte del equipo que los varones. Está todo, ¿eh? Los porteros incluidos, que ahí tenemos al revés, ¿no? 2 porteros y una portera. Pero en el resto del equipo suman más mujeres que varones, que hombres. Si lo llevamos, por ejemplo, a nivel de profesionales en turismo, nosotros hoy tenemos 222 colegiados en la provincia, que circunstancialmente son todos de Bariloche. Es la primera vez en los últimos 15 años que tenemos un porcentaje mayor de varones que de mujeres. Tenemos el 52% de varones y la diferencia de mujeres. Pero cotejado con el colega Fueguino, que ustedes se contactaron, es la única jurisdicción de las 8 provincias que tenemos colegios de profesionales que tiene varones en este momento. Y ya les digo, para nosotros es la primera vez en la historia, al menos en los últimos años. Si lo llevamos a nivel de los alumnos, por una investigación que hemos llevado adelante con un profesional, un sociólogo, en los últimos meses, analizando el primer cuatrimestre, nosotros tenemos un 71% de alumnas mujeres, 71% de alumnas mujeres en las 3 carreras y apenas un 29% de alumnos hombres, ¿sí?
ahí marca una tendencia. Si lo circunscribimos a las carreras, en el caso de los guías de turismo, hay apenas siempre con referencia a la totalidad, hay un 15% de varones y de hombres y un 16% de mujeres. Los técnicos en turismo hay un 5% de hombres y hay un 22% de mujeres. Y en el caso de la gastronomía hay un 8% de hombres y hay un 32% de mujeres. Claro, esto puede decir que también tenemos acá presente una situación de prejuicios sociales en relación al hombre y la mujer, donde algunas actividades son para mujeres y algunas actividades son para hombres. Pero si esto lo llevamos al análisis académico y en la función de sostenimiento social también que hoy los institutos públicos pueden tener en la sociedad, es una situación a analizar y a trabajar en los futuros años lectivos, porque no creo que sea solo por un prejuicio, sino porque realmente hay una tendencia de que las mujeres en el turismo apuntan a perfeccionarse también muy por encima de la cantidad de varones. Si lo subimos un poquito más arriba y nos vamos a las profesionales, hay profesionales que están trabajando en el nivel empresarial, donde son mujeres las dueñas de las empresas, son dirigentes empresariales, la presidenta de la institución privada más importante que tiene la provincia, la ciudad es mujer, es una hotelera de nuestra ciudad. Si llevamos la función pública a nivel provincial, desde el año 2014, el Ministerio Provincial de Turismo está llevado adelante por mujeres profesionales, ¿sí? Y bueno, a nivel nacional ya les digo, las otras 7 jurisdicciones tienen más mujeres colegiadas que varones, que hombres. Entonces, a mí me parece, más allá de esta posibilidad de analizar un posible prejuicio en las cuestiones de los alumnos, a mí me parece que el turismo está como una de las pocas actividades donde la mujer tiene, me parece a mí, las mismas posibilidades. Quizás todavía no se llegan a visibilizar, pero no porque no estén las oportunidades, sino porque realmente también la mujer tiene que empoderarse a esos niveles y apostar también a trabajar en los niveles de gerenciamiento, ¿sí? Es muy difícil llegar a cualquier residente a ser líder en una empresa que tiene capitales que vinieron de afuera, ¿no? Son muy pocas las empresas que son de capitales externos a la ciudad que están manejados por mujeres, pero porque en general esos gerentes o esos responsables también vienen de afuera junto con la empresa. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo estoy convencido que tanto mujeres como varones en el turismo en Bariloche tienen las mismas oportunidades. Me encantó. Hay que empezar a ver, hay que tener otro punto de vista, ¿no? Para cambiar las cosas, hay que empezar. ¿Y cuál es su mirada con respecto a la diversidad cultural? ¿Considera que desde el ámbito público y privado se ha trabajado dentro de esta temática? Sí, pero muy poquito. Estuve hace 3 meses en la ciudad de Puerto Iguazú, y la verdad que me vine un poco triste en este tema. Pareciera que dándole un lugar para un puesto de artesanías a gente de los pueblos originarios, estamos cumpliendo con este gran concepto de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades y la equidad ante la igualdad de oportunidades, ¿no? Me entristeció un poco. Cuando vos ves el afuera, podés comparar con el adentro. Y acá creo que nos falta mucho todavía. Yo creo que de estos temas que estamos tocando es quizás el punto más complejo, por distintas situaciones, ¿no? Las históricas, las presentes, las legales, las judiciales, las judiciales penales. Es un momento donde la diversidad cultural
está siendo puesta en tela de juicio, y esto es quizás porque hay una desinformación, hay una desinformación de nuestros orígenes. Es muy difícil seguir todavía en visiones mitristas de la historia, donde en ese momento eran necesarias, había que formar los conceptos de la patria, pero hoy tenemos la obligación de conformar un ser nacional, sabiendo de dónde venimos, no para quedarnos en la historia, sino para saber de dónde venimos y forjar un presente sin grietas. Y las grietas no están solamente en las cuestiones políticas. La grieta está en la interculturalidad, ¿sí? En la diversidad cultural. Hay una grieta profunda porque no leemos, porque no nos interiorizamos, porque no somos empáticos con el vecino, que es tan oscuro como nosotros en su piel, nada más que nosotros por ahí la oscuridad la tenemos piel adentro, pero somos iguales y esto es fundamental tenerlo en cuenta. En nuestro instituto, en la calle, tenemos muchos apellidos de otros orígenes. ¿Qué pasaría si de pronto los que terminan con los que tienen apellidos del país, de países de Europa o que tengan, empecemos a tener esta diferenciación también, ¿no? De ver a los originarios lejos de nuestro ser nacional y a los europeos lejos de nuestro ser nacional, ¿qué nos queda? Venimos con sangre de los dos lados. Yo soy cuarta generación de argentinos. No me queda otra forma que entender que más allá de un apellido, de un color, una forma de vestirse, estamos en la interculturalidad, por encima de cualquier diferencia. No me cabe hoy la opción de poder salir de esta grieta cultural, que no es una grieta política, sino una grieta cultural. Los carpinchos son un ejemplo. Los carpinchos no son políticos, los carpinchos son culturales. El problema del carpincho es un problema cultural. Tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo en esto, muchísimo. Muchas gracias. Y volviendo a que ya has hablado un poquito, pero volviendo al contexto de pandemia y que la actividad turística es la principal fuente de ingreso de la ciudad, ¿no? ¿Cómo nos obliga esta situación a repensar el turismo? ¿Nos querés contar un poquito más de...? Esta pandemia, sí, hace unos meses atrás estaba escuchando uno de los tantos cursos que teníamos el tiempo de poder hacer, ¿no? En esta virtualidad tan compleja. Estaba escuchando una señora que es la directora de la OMT, en innovación y en educación, y decía que en realidad la pandemia no cambió nada, simplemente aceleró las cosas. Y, y primero cuando dijo no cambió nada, claro, seguramente el resto como yo quedamos un poco impactados. Era este golpe necesario al comienzo de una conferencia para que la gente preste atención, ¿no es cierto? Y yo adhiero a esa visión. La masividad del turismo generada por distintas situaciones que a nivel global tuvimos en los últimos 40 años, sobre todo con los modelos de comercialización de los bajos costos, ¿no? De las low cost, tratando de dar acceso a mayor cantidad de gente a poder cumplir con el derecho al turismo, buscó obviamente el rédito económico de la empresa mucho más allá de los impactos sociales o económicos o ambientales o culturales que estaban generando en el destino. La pandemia dejó a la vista esta situación y, y demostró que debemos repensarlo al turismo desde una visión totalmente sostenible, ¿no? La OMT misma habla de resiliencia, de innovación, de adaptabilidad a los cambios, y uno de los cambios es, me parece,
tratar de mantener la mayor cantidad de visitantes posibles, pero no impactando en el mismo momento, en el mismo lugar, todos juntos, donde no hay una cama de las 30.000 de Bariloche que alcancen en una temporada normal, estoy hablando, en las temporadas altas, y después el resto del año estemos viendo de qué forma podemos ocupar una cama, y un destino como el nuestro, uno de los 5 mejores y más exitosos destinos de la Argentina, y ni hablar ahora con las ventas de los lunes, de los Friday, no sé cómo se llama, los Hot Friday o no sé qué, que se consigan, que volvemos a ser uno de los principales destinos de búsqueda y de definición del futuro viaje de la persona, y de pronto llegamos a temporadas bajas con un 25, un 30% de ocupación global, 25% de ocupación de la ciudad. Hay algo que le estamos cerrando. Y me incluyo, porque yo también fui funcionario con decisión a nivel provincial y a nivel nacional, y no le encontramos la vuelta. Tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que lograr que las 30.000 camas multiplicadas por los 365 días del año, que dan, no sé, 2 millones, 20 millones de noches camas, tengan una ocupación general que por lo menos alcance el 50%, por lo menos el 50%, para que los réditos de las temporadas altas no sean necesarios de cubrir en los costos que no alcanzamos en las temporadas bajas. No hay empresa que se sustente. Tras el impacto de la pandemia, a las arcas de las empresas y a las arcas de los municipios y de las provincias y de la misma nación, es fundamental que empecemos a repensar esto. Y aún, y ahora me circunscribo a Bariloche, y un poco dicho por lo que dije antes, tenemos que pensar en 150.000 posibles compradores que son los residentes. El turismo barilochense tiene que pensar en el residente. Tenemos un montón de cosas para ofrecer al residente. Los circuitos que ustedes hicieron en los barrios, que ustedes mismos descubrieron, pueden ser una herramienta de venta. Desde el Colegio Profesionales presentamos un plan de actividades a las empresas de viajes 2 veces, el año pasado y este año. No tuvimos ni una sola posibilidad de vender algo a los residentes. Hemos demostrado económicamente que una excursión de 10 horas de un circuito en ómnibus o en combi es menos redituable que 2 bloques de 3 horas en el día, que se adapta a las necesidades de sanidad de la actual pandemia, y el turista, en vez de estar 7, 8 horas arriba de un vehículo, está 1 o media, y el resto de la actividad es en el destino, a media hora de la ciudad. Las excursiones tal cual las prevemos desde el año 60, algo debemos cambiar, dejan miles de almuerzos en las localidades vecinas, y cuando había dinero para todo el mundo, estaba bárbaro. Pero hoy tenemos que apuntar a la economía circular, donde la mayor cantidad de dinero queda en la ciudad. Nosotros hacemos el esfuerzo, nosotros queremos los réditos. Nuestras empresas necesitan de esas ganancias, ¿sí? Para que ese turista que antes almorzaba en el Bolsón o en San Martín de los Andes o en Villa La Angostura, almuerce hoy en Bariloche. Y dejemos también en ese rubro de dejar de pedirle al Estado. El paternalismo que tenemos nos va a asfixiar. Entiéndase paternalismo no por depender al 100% del Estado. ¿Qué es necesario en esta situación? Es necesario ese paternalismo, pero no podemos trasladarlo en el tiempo. Las previsiones de la OMT hablan de que recién a finales del 23 vamos a volver a los valores mundiales del 19. Vamos a haber logrado, en el mejor de los casos, 4 años de recesión. Si hoy las empresas están tambaleando, ¿qué nos queda por delante casi año para llegar, no, 2 años y medio para llegar a finales del 23? ¿Cuánta gente se va a quedar sin trabajo? ¿Cuándo nos vamos a sentar en serio a hablar y repensar las negociaciones, los negocios que las empresas necesitan? Tenemos un montón de alternativas para ofrecerle al residente. La Noche de los Museos es un ejemplo. Cientos de barilochenses disfrutando de las actividades que la Noche de los Museos ofreció por primera y única vez hasta ahora en el 2019.
Este año vamos a estar presentes, medio virtual, medio presencial, bien digo presencial, de acuerdo a los aforos que tengamos en los distintos lugares que vamos a mostrar al residente, ¿sí? Donde vamos a estar participando, desde el colegio digo, pero tenemos que repensar, tenemos que poner al turista y al residente juntos en el centro del sistema turístico. No podemos planificar sin el residente en la actualidad, con lo bueno y lo no tan bueno que eso tiene, porque planificar con el residente como centro, como quien recibe los beneficios de la actividad, es intentar al menos lograr que se apoderen de esa planificación, que se apoderen de la actividad, que la actividad sea algo cotidiano en nuestras casas y en nuestras mesas, no algo que vemos por televisión para que unos pocos puedan tener los réditos. Este es un gran desafío que tiene la ciudad, quizás más que nunca. Esto creo que es lo que hay que repensar. Volver a la masividad únicamente justificado para que las empresas que tocaron fondos puedan salir, pero en ese volver a buscar la superficie tenemos que empezar a repensar. Tenemos que empezar a repensar. Tenemos el material humano, tenemos la capacidad de las academias para los nuevos profesionales, tenemos profesionales formados, tenemos empresas serias, tenemos una ciudad que sigue siendo elegida. Y nosotros mismos nos preguntamos, ¿y por qué nos eligen tanto? Si no tenemos ballenas, no tenemos glaciares, no tenemos cataratas, no tenemos quebradas de Humahuaca, pero tenemos una palabra por nuestro nombre que sigue siendo mágico y que es Bariloche. Tal cual. Y calidad. Tenemos mucha calidad humana, Bariloche, sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Dani. Me encantó tu entrevista. Para mí ha sido un placer. Ha sido mi profesor también, así que una estimación muy grande. Así que bueno, tengo Ahí una me están última haciendo una pregunta, sí. Sí, para hacerte. ¿Por qué cree que aún no hemos podido consensuar cambios y nuevas ideas? ¡Qué pregunta! ¡Qué buena! Buenísima, no sé quién la hizo. Buenísima. Yo creo que tenemos que profesionalizar la función pública. Tenemos que profesionalizar, no estoy hablando de que todos los licenciados y técnicos en turismo tenemos que ser ministros, no estoy hablando de eso. Digo que tenemos que profesionalizar los cuadros intermedios, tenemos que incorporar personal de la academia, tenemos que incorporar gente con experiencia que tenga la capacidad de decidir y secundar, como profesionales que somos, a un buen político, porque también hay que capacitar a los políticos, como políticos. No, por ser licenciados o técnicos o guías de turismo, no tenemos la certeza de que vamos a ser buenos políticos, pero hay que formar cuadros de políticos, lo necesitamos, y hay que trabajar desde las bases. Los jóvenes tienen que incorporarse a la vida comunitaria de la ciudad, necesariamente. Tienen que incorporarse a la vida institucional de una pequeñísima escuela de nivel superior como es la nuestra. Es necesario que los jóvenes se incorporen. Es necesario que no tengamos que estar explicando la importancia de una cooperadora y la importancia que la escuela pública tiene en este presente tan importante a la hora de igualdad de derechos, de poder acceder en forma pública y no onerosa. Vamos a seguir las palabras del colega Peli que tenemos también ahora, cuando hacía la aclaración de que para él la educación no era gratuita, sino que no era onerosa. Todos la habrán escuchado a Carlos. Vamos a incorporar ese término. La educación pública es una herramienta para que esto vaya a ir surgiendo. Hasta acá veníamos bien con los 30 minutos, Gaby. Ahora creo que me voy a exceder porque esto merece una explicación mayor. Hace mucho tiempo, en una reunión empresarial, me daban algunos conceptos para incorporar a nuestra gestión pública provincial, a los cuales accedimos,
pero en el mismo momento también yo les pedí cómo veníamos con la capacitación a esos empresarios. Y esos empresarios me dijeron, no, vos sabés que nos bajan cursos desde nuestra institución nacional y no, los empleados de las empresas no se suman a estudiar idioma, no se suman a estudiar calidad, no se suman a capacitarse en otros rubros. Yo digo, pero no tiene que pensar en los empleados, tiene que tener el ejemplo de los empresarios. Y los empresarios en algún caso necesitan de tener, además de esa visión empresarial, de buen comerciante, la visión profesional. Esta es una de las puntas que podemos decir de por qué todavía no empezamos, ¿sí? Y además tenemos que empezar a pensar en forma comunitaria. Tenemos que empezar a pensar, a ceder un poquito de nuestro tiempo personal y dárselo a nuestra comunidad, que tanto nos da. Imagínense con 34 años de Bariloche todo lo que tengo para devolverle a la ciudad, con todo lo que me ha dado, ¿sí? Hasta mis hijos me dio esta actividad. Así que imagínense, porque me casé con una colega, me casé con una profesional que tuvimos la alegría de tener los hijos que tenemos. Así que hasta eso le estoy agradecido. ¿Cómo no vamos a trabajar para esta ciudad? Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar nuestros individualismos y trabajar un poquito más en pos de la comunidad. Realmente ha sido muy enriquecedor tus respuestas, y totalmente agradecida por estar hoy acá compartiendo con nosotros esta octava edición de la FED 2021, que no es poca cosa, así que agradecida por eso. Al contrario, gracias a ustedes, a todos tus compañeros y compañeras por haberme elegido también dentro de las posibilidades de personas en esta feria que va a ser sin duda exitosa. Me animo a adelantarme a un final súper exitoso. Así que gracias, de verdad. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno,